Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy trabajaremos esta mariposa fácil tejida en macramé paso a paso. Si te gusta este video, suscríbete, dale like y no olvides activar la campanita de las notificaciones. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a trabajar una mariposa fácil tejida en macramé paso a paso, para lo cual vamos a necesitar los siguientes materiales: un encendedor, una cinta métrica, tijeras, y en esta ocasión voy a trabajar con un hilo que se llama terlenca en 3 colores: morado, rosado y fucsia. Bueno amigos, entonces vamos a cortar 13 tiras y cada una va a medir aproximadamente 40 centímetros. Nosotros las podemos cortar menos. Yo les puedo decir córtenlas de 20, de 25, de 30 centímetros. Pero si usted es una persona que apenas está comenzando en el macramé, entonces usted debería trabajar con un poquitico más para que no se le sea después difícil, cuando el hilo está muy corto, hacer el nudo que usted apenas está comenzando a aprender. Entonces yo les recomiendo que las dejen de 40 centímetros, igual va a quedar un poquito y no se va a desperdiciar, de todas formas no se va a desperdiciar mucho. Bueno amigos, vamos a hacer una mariposa fácil tejida en macramé paso a paso. Entonces eran 13 cuerdas, cada una de 40 centímetros. Tomamos una para colocarla en el centro, donde vamos a introducir las demás de la siguiente manera. Bueno, les quiero explicar. Yo quiero hacer mi mariposa en 3 tonos y yo quiero que el fucsia me quede en la punta. Entonces yo las coloqué de esta manera: una fucsia, 2 rosadas, 2 moradas, y de la misma manera acá. Bueno, acá les voy a mostrar cómo coloqué. De esta manera, vean, muy fácil. Cojo las 2 punticas de este lado, hago un nudito aquí, sencillito. De esta manera fue que yo hice todas las que están aquí. Pero ahora les voy a mostrar cómo hice esta fucsia que está acá, que es una de las que está en la punta. Estas son solamente para un lado. ¿Por qué? Porque esta es la parte de la ala de arriba que me va a quedar más ancha. Entonces yo voy a colocar, miren cómo es amigos, vean cómo colocamos esta que es la que está en la parte final. Vea cómo vamos a hacer aquí. Miren muy bien. Si tienen que pausar el video, háganlo. Miren, apretamos un poquito y rodamos. Entonces ahora vamos a comenzar a tejer la mariposa. Para no tener todos estos hilos que quizás nos van a hacer que nos enredemos, nosotros los podemos separar así. Vamos a separar así, así, así. Entonces vamos a comenzar a tejer. Ok amigos, entonces en nuestra clase de hoy de cómo tejer mariposa de macramé, ya yo tengo separados los hilos para no enredarme. Listo, entonces voy a tomar mi primera cuerdita y esta cuerdita yo la voy a llevar de esta manera, y todos estos hilos me van a tejer esta cuerda. Entonces miren amigos, miren lo que vamos a hacer. Presten mucha atención. Doy la vueltica, acomodo nuevamente, vean, como un 4 al revés, introduzco, saco, doy la vueltica, subo. De la misma manera hago con el siguiente, respetando el orden. Ahora viene el rosado, como si fuera un 4 al revés. Miren, miren muy bien amigos. Por aquí meto por el huequito, subo, y de esa manera voy a hacer con todos los hilos. Todos los hilos me van a tejer este hilo morado. Entonces vean amigos, cuando llegamos a este punto, apretamos este último que hicimos aquí, y ahora vamos a comenzar con el que sigue, con este morado. Entonces voy a volver a pasar el morado por todos estos, y todos estos hilos me lo van a tejer. Entonces continuamos.
Ahora viene el rosado. Para trabajar mejor, aquí lo que hice fue que después que coloqué los hilos, yo volteé mi tablita. Entonces, miren cómo va. Ahora viene este fucsia. Cuando subimos el hilo, vamos apretando. Y de esta manera vamos a hacerlo con todos. Ok, entonces ahora viene el rosadito. Bueno amigos, estamos trabajando una mariposa fácil tejida en macramé paso a paso. Hazlo tú. Bueno amigos, aquí ya tenemos 3 hileras tejidas. Cuando vamos para la cuarta hilera, entonces vamos a sacar este hilo, vamos a sacar un hilo y vamos a seguir haciendo el proceso con los demás. Entonces yo tomo ahora este fucsia, va a pasar por todos estos y cada uno de estos me va a tejer el hilo fucsia. Y cuando vaya para mi quinta hilera voy a hacer lo mismo. Cómo tejer mariposa de macramé, amigos. Muy fácil, sencillo, paso a paso. Macramé paso a paso. Si te gusta este video, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas estos contenidos, amigos. Bueno, entonces aquí ya íbamos por el número 4, ¿cierto? Por nuestra hilera. Aquí nos toca ir apretando. Ok. Ahora para nuestra siguiente hilera, que es la quinta, vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a sacar una más y vamos a trabajar con las que nos quedan. Bueno amigos, entonces mire cómo nos va quedando. Aquí ya hicimos las 5 veces el tejido. Nos quedó de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cortar por aquí con la tijera y por aquí. Luego lo vamos a quemar, todo esto lo vamos a cortar, lo vamos a quemar y aquí ya tenemos una parte del cuerpo de las alas. Bueno, ahora viene de este lado, vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar esta tira, va a atravesar toda esta parte de acá y todas estas tiras me van a tejer esta tira. Entonces miren cómo es. Mariposa fácil tejida en macramé paso a paso. Mariposas de macramé son muy utilizadas para hacer pulseras, aretes, tapices. En el día de hoy estamos trabajando la mariposa fácil de tejer. Ustedes verán después cómo la quieren dejar, si la quieren dejar de pulsera, si la quieren dejar de pendiente, si la quieren dejar de adorno. Bueno, ya todo es a cuestión de ustedes. Y aquí estamos tejiendo la otra parte. Listo, recuerden que son 5 veces que lo vamos a hacer. Ahora vamos a hacer la segunda. Tenemos que respetar el orden. Y bueno amigos, espero que disfruten de este contenido. Cómo tejer mariposa en macramé. Macramé rápido, fácil. Bueno, miren cómo vamos aquí. Listo. ¿Nos faltan cuántas? Nos faltan 3 porque son 5. Bueno, aquí seguimos haciendo nuestra mariposa de macramé. Entonces ya vamos para el cuarto tejido, vamos para la cuarta línea. Entonces recordemos que vamos a dejar por fuera una de las piezas y la vamos a tejer. Cuando vayamos para la quinta línea vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar por fuera la siguiente pieza y la terminamos de tejer. Listo, aquí vamos ya para nuestra última línea. Entonces dejamos por fuera
la siguiente cuerda y seguimos haciendo el mismo proceso. Esta que tenemos aquí va a pasar por todas estas y va a ser tejida por las demás. Entonces, amigos, mariposa tejida de macramé paso a paso. De aquí los hilos se nos van haciendo más corticos. Por eso yo les sugiero que trabajen con un poquito más de hilo para que no les vaya a ser como que un poquito difícil al momento de hacer los nuditos. Listo, entonces ya aquí lo que vamos a hacer prácticamente es cortar todos los hilos sobrantes y quemar. Bueno, amigos, miren cómo va nuestra mariposa tejida en macramé. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ya yo quise cortar y quemar para que ustedes vayan viendo cómo nos va quedando la forma. Vean cómo es el nudo, amigos. Yo hago como un 4 al revés. Introduzco mi cuerdita por el huequito grande. Subo y aprieto. Miren. ¿Ves? Subo y aprieto. Son 2 veces. Listo. Ahora la fucsia. Bueno, son 5 veces, ¿cierto? Aquí tenemos la primera vez. Vamos a hacerlo la segunda vez. Ya de una forma más rapidita. Esto lo pueden practicar mucho en casa, amigos, para que se vuelvan rápidos en el macramé. Hazlo tú, amigo. El macramé es el arte de los nudos y hoy estamos trabajando una mariposa fácil tejida en macramé paso a paso. Y de este lado son las mismas 5. Ya miren cómo nos va quedando. Y miren cómo va nuestra mariposa de macramé tejida paso a paso. Bueno, y de la misma manera vamos a hacer de este lado. Vamos a tomar el primer hilito que está de derecha a izquierda, lo vamos a pasar por los demás, cada uno lo va a tejer. Entonces miren bien, pausen el video si lo necesitan pausar para que aprendan cómo se teje la mariposa de macramé. Subimos y apretamos. Lo que hacemos así, subimos y apretamos. Son 2 veces. Ahora viene el siguiente, miren. Entra por aquí, sube y aprieta. 1 y 2. De esta manera vamos a hacer 5 líneas. Nuestra mariposa de macramé. Bueno, amigos, ya estamos terminando nuestra mariposa de macramé tejida. Hay 2 formas de hacerle el acabado del cuerpecito. La primera ya se las voy a mostrar. Tomo un hilo corto, lo introduzco en forma de nudo alondra, lo saco, aprieto y el cuerpecito, como ya les había dicho, esto se puede rodar para que se pueda trabajar bien. Y bueno, ya nos quedan aquí como las antenitas. Miren cómo está. Aquí nada más sería cuestión de cortar y listo. Entonces esta es una opción. Ya les voy a mostrar otra opción. Listo, amigos, trabajo terminado. Mariposa fácil tejida en macramé paso a paso. Esta es la otra opción para terminar nuestra mariposa y es colocándole un pequeño nudo plano aquí abajo, insertándole una pieza muy cortica, haciendo unos 3 nuditos y dejando las antenitas. O si usted solamente quiere dejar las antenitas, bueno, pero yo les presento esta opción como a ustedes les parezca. Entonces, si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas, a que le des like y a que dejes tu comentario. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo estos contenidos a mi canal. Nos vemos en un próximo video.